especialista sobre todo en Malvinas. ¿Qué tal, Juan? Acá Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, acá les mando un saludo desde Buenos Aires, así que bueno, acá como siempre, hablando de Malvinas. Hablando de un poco de Malvinas, de soberanía y de sobre todo qué está haciendo este gobierno en esa materia. Y el primer punto, Juan, es bueno preguntarte si esto, porque en algunos lo ponen como un nuevo pacto Foradori-Duncan, va en esa línea, ¿qué significa? Bueno, esto lamentablemente es la crónica de una muerte anunciada, pero no deseada. No deseada porque, bueno, los malvineros es como bastante frustrante, ¿no? En un lapso de un poco más de 8 años, ver cómo se va repitiendo la historia. El Ujú. Forador y Duncan fue el martes 13 de septiembre de 2016 y esto fue el 24 de septiembre de 2024. También en un marco similar de reuniones bilaterales en el marco de las reuniones anuales de Naciones Unidas. Eh, la verdad que es una noticia muy triste. Vi muchos usuarios en Twitter festejando, creyendo que no se hizo nada en relación a Malvinas en los últimos 30 años, desconociendo que esto que se firmó es muy parecido a lo que ya se firmó en tiempos de Macri Ujú. en 2016. Es decir, en todo caso están recreando algo que ya se hizo, repito, en tiempos de Malcorra como canciller, pero como bien vos mencionaste, ese acuerdo del 2016 lo firmaron los vicecancilleres de ambos gobiernos. En ese caso el vicecanciller argentino era Foradori, Sí. que es actual funcionario. Es decir, para que no quedaran dudas de que esto se volvió a replicar de forma tal cual, Foradori formó parte de esta comitiva que viajó a Nueva York eh, a Naciones Unidas. Claro. Es Son los decir, mismos personajes. es el mismo sujeto con nombre y apellido, no es un discípulo de él, un amigo de él, un primo de él que nos pudiera generar la sospecha de que hay un vínculo de no, es la misma persona, literalmente la misma persona. Por eso un Forador y Duncan 2 está bien dicho como adjetivo, porque en realidad en términos de cláusulas Ujú. versa sobre lo mismo. Claro. Y Eh, Muy perjudiciales para nuestra soberanía y nuestro reclamo en general. ahí, Juan, lo que digamos, uno que a mí me pasa en realidad, que sobre todo, primero creo que estamos en un proceso de por ahí de desmalvinización en los últimos tiempos, y uno lo ve sobre todo porque no, además de lo estratégico, de la ubicación estratégica de las islas, de que está dentro de nuestra plataforma, de que son nuestras por derecho, digo, hay un montón de cuestiones estratégicas en cuanto a recursos en juego, además, ahí en las islas. Y un poco lo que se termina plasmando en estos acuerdos es la posibilidad de que los plotes sin ningún tipo de amparo o sea, las de la potencia de Estados Unidos, perdón, Inglaterra y las más potencias que van a explotar los recursos que están ahí. ¿Qué es lo que hay, Juan? A ver, el daño más grave es el cambio de la política exterior en giro de 180 grados. Porque las malas praxis de política exterior se pagan muy caras, muy caras. Vos fíjate que Brasil siempre tuvo una política exterior, no tiene dos. Ujú. No es que Bolsonaro cambió significativamente su política exterior, no es que Bolsonaro asumió y dijo Brasil se va de BRICS. Y vino Lula y volvió a ingresar al BRICS. Le... Vos fíjate que hace poco tuviste el fallo de la Corte Suprema de Brasil que intima a Twitter, que lo intimó, mejor dicho, y suspendió el uso de Twitter en Brasil, porque no estaban dando información sobre 8 usuarios, en fin, toda una disputa que tuvo con Elon Musk, y eso hubiera pasado con Bolsonaro también. Ujú. Bolsonaro fue el que le dijo a Apple, no van a entrar ningún iPhone más a Brasil si no viene con cargador en la caja, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? De afuera, sean países de la región, países vecinos, hermanos, o sean países, como en el caso del Reino Unido, que ocupan nuestro territorio,
¿qué dicen? Bueno, si tengo tensiones diplomáticas con un gobierno no pasa nada, porque pues espero que cambie y negocio, que es lo que efectivamente hicieron. Eh, este acuerdo, al igual que el 2016, para resumirlo y para que sea bien claro, el Estado argentino va a colaborar con la explotación británica de nuestros recursos que lo hace de forma ilegal. O sea que hay una contradicción, porque toda la explotación económica que hacen los británicos es ilegal para el derecho internacional y para el derecho interno, y sin embargo, lo que están pidiendo es que los asistamos en materia de conservación pesquera. ¿Qué significa conservación pesquera? Que el gobierno argentino, con las licencias argentinas y con la ciencia argentina en el mar, colaboren con la pesca ilegal que hacen los británicos en el mar argentino alrededor de Malvinas. Claro. O sea, que le hagamos de asistencia técnica. Número 1. Número 2. Se vuelve a reeditar el vuelo Sao Paulo, Córdoba, Malvinas. Que claro, al principio se suspendió por la pandemia. La pandemia en ese sentido fue una buena excusa para que no se vuelva a autorizar ese vuelo. Y hasta que formalmente se dio de baja el Forador y Duncan en marzo del 2023. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese vuelo? Facilitar el abastecimiento de la base militar británica en Monte Agradables, Malvinas. Claro. O sea, el vuelo de los de civiles. Pero no solo civiles, es la carga, la capacidad de carga que tiene el avión. Claro. El avión que sale de Punta Arenas es un 747, digamos, de una escala, o 737, perdón, una escala de un vuelo de cabotaje. Ahora, el avión que sale de Sao Paulo, Brasil, es un 767. Tiene mucha mayor capacidad de carga y el objetivo de eso es la carga, no tanto los pasajeros. Claro. No es que eso va a revitalizar el turismo en Malvinas o le va a dar un ingreso significativo, sino lo que está en juego ahí es el abaratamiento del costo del colonialismo británico en las Islas Malvinas. Juan, te hago una consulta. A ver, porque para intentar entender algo que me parece que es muy difícil de entender, digo, como vos bien explicás, se va a facilitar la explotación de nuestros recursos, se están entregando, bueno, todo lo que vos ya venís explicando a favor de Inglaterra. Ahora, cuando el gobierno argentino firma estos acuerdos, ¿en qué se sustenta de decir, bueno, esto nos beneficia a nosotros? ¿En qué? ¿Qué argumentan para firmar estos acuerdos? ¿O es una cuestión de un entreguismo total, digo, sin ningún tipo de fundamento o rédito propio? No, a ver, quizás bajo la suposición de que alguien del círculo cerrado de la Cancillería cree que le está haciendo un bien al país con esto. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Vamos a ser un realista y hablar a calzón quitado, porque ya no tengo más 20 años y a medida que uno va envejeciendo va siendo más directo y más sincero. ¿Qué tienen en común 2016 con 2024? Una necesidad de endeudamiento externo. Ahora, ¿cuántas plazas financieras hay a nivel global? Nueva York, Londres. Listo. Podemos hablar de los cataríes, como en algún momento empezó a perfilarse en 2023, cuando Massa fue ministro de Economía. Podremos pensar en ese banco prometedor del BRICS, que nunca termina por concretarse, pero veremos si en el futuro termina por existir, algún swap con China, pero no hay muchas plazas financieras. Claro. Ahora, en el caso de 2016 era muy concreto. Los acreedores eran privados porque era el momento pre-FMI. Y a su vez era un contexto donde Susana Malcorra querría ser secretaria general de Naciones Unidas. La gente se olvida de esto. Ahora, ¿por qué Susana Malcorra estaba apurada por firmar lo que fue el acuerdo de 2016? Para evitar el veto británico a su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas. La termina vetando Rusia por el estrecho vínculo que tenía Susana Malcorra con el Partido Demócrata de Estados Unidos. O sea, por razones que no tienen nada que ver con Malvinas, ¿no? Pero ese acuerdo evitó el veto británico a su pliego de su candidatura. Ahora, ¿qué tenemos en 2024? Bueno, ustedes habrán visto las noticias de que el 60% de las reservas de oro de la Argentina ya no están más en Argentina. Totalmente. ¿Dónde están? Están Sí, en Londres. sí. Ok, bueno, entonces
vos podés tener buen vínculo con una plaza financiera de un país y tener un mal vínculo político con ese país. Es una pregunta filosófica. ¿Se puede o no se puede? Bueno, es difícil, creo yo, me reflexiono en voz alta, Ujú. tener buenos vínculos con el sistema financiero londinense y tener el vínculo político con el gobierno británico dañado producto de Malvinas. O es una o es otra. Claro. Bueno, entonces ahí hay una conjunción entre dos personas que vienen del sector financiero, Toto Caputo y Diana Mondino. Diana Mondino no viene, a diferencia, sí, de Susana Malcorra, que tenía una trayectoria bastante larga vinculada con su desempeño en la ONU. Diana Mondino no viene del mundo de la diplomacia o de las relaciones internacionales. Diana Mondino viene del sector de las finanzas. Entonces ahí hay un movimiento de pinzas. Tratar de destrabar lo que pareciera ser un cuello de botella en materia de endeudamiento externo en una plaza donde se puede, como se diría en criollo, empeñar el oro Ujú. y al mismo tiempo regularizar el vínculo político tomando en cuenta esa cuestión económica. Claro. Estamos en comunicación con Juan Rattenbach, abogado especialista en Malvinas, malvinero. Juan, y esto, mira, pensaba también, y de esto también venís haciendo un trabajo importante en relación a la Argentina bicontinental, ¿no? Esto es entender la Antártida como parte también de Argentina y de nuestro mapa. Y en ese sentido preguntarte, digo, porque hemos tenido movimientos simbólicos y no tan, o sea, un poco más que simbólico importante, de presencia estadounidense en Tierra del Fuego, esto que se suma ahí en las Malvinas. Digo, ¿de qué manera se aborda este tema o no se aborda desde el gobierno nacional? Digo, porque entra también en una recta importante los reclamos soberanos también en Antártida. Explícanos un poco sobre este tema. No, a ver, la Antártida es una política de Estado que trasciende a los gobiernos pero bueno, hay tensiones. O sea, vamos por las positivas. Si sale todo bien, en noviembre de este año se va a dar por finalizada no solo la reinauguración de la base Petrel como base permanente, Ujú. es decir, que no esté... Claro, fue una base que se inauguró en la época de Perón, que tuvo un incendio a fines de los 70 y quedó como base temporaria. Se reinauguró como base permanente, se hizo una invernada, si mi memoria no me falla, en el 2022. Se inauguró como base permanente, pero a su vez se está construyendo una pista de aterrizaje y un muelle. Esta pista de aterrizaje ya se hizo un vuelo experimental desde Río Grande, de Río Grande, Tierra del Fuego, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Hará 2, 3 meses o más también. Y si sale todo bien, se inauguraría formalmente en noviembre. Y eso haría que la Argentina fuera el único país del mundo con 2 pistas de aterrizaje en la Antártida, que no la utiliza solamente la Argentina, sino que a su vez la utilizan otros países que pagan en dólares a la Argentina en concepto de Claro. exportación de servicios logísticos antárticos. Eso por un lado la positiva. ¿Cuál sería la negativa? Que parte de la infraestructura de la base Petrel, como de la base naval integrada en Ushuaia, que sería el polo logístico antártico, entendiendo el Atlántico Sur como la puerta de entrada hacia la Antártida, son proyectos que están a cargo de Tandanor. Ahora, si se llega a privatizar Tandanor y no se ejecuta el Fondo para la Defensa Nacional, el FONDEF, cuyas partidas presupuestarias dependen para que estos renders que tanto nos gustan consumir en Internet se conviertan en una realidad, bueno, estamos en un problema. Es decir, ahí volvemos al cuello de botella económico. Veremos cómo sigue esto. También Tandanor participó del proyecto de Petrel, como de la base naval integrada en Ushuaia, por una cuestión geopolítica, no por un fetiche estatista. Los proyectos originales, no de Petrel, sino de Ushuaia, eran proyectos de capitales chinos. Estados Unidos se opuso. Y entonces, ante la sugerencia fue, bueno, entonces si Estados Unidos no quiere que China invierta en Tierra del Fuego, ¿Estados Unidos estaría dispuesto a invertir en Tierra del Fuego?
¿Y qué dice Estados Unidos? No, porque me complica el vínculo con Gran Bretaña. Entonces, ¿qué quedamos? Háganla, pero sin ayuda de nadie, ¿no? Entonces, en esa necesidad es que surge el vínculo, o mejor dicho, la idea de que Tandanor, como astillero, contribuya con la construcción de infraestructura portuaria en Ushuaia y también en la base petrolera en la Antártida. Pero bueno, si se privatiza Tandanor o no se termina por ejecutar el FONDEF o naufraga en términos presupuestarios, y estamos también en una situación complicada, al menos en esos términos. Claro. Juan, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y tu explicación también pedagógica también sobre estos temas. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, Malvinero, y nada, seguiremos acá luchando por la soberanía, como siempre. Totalmente, un abrazo. Juan Augusto Ratemach hablaba con nosotros, es abogado, magíster en economía aplicada y también, bueno, especialista sobre estos temas, ¿no? Hablamos un poco sobre lo que significa Malvinas, lo que significa concebir también a la Argentina como un país bicontinental. Y bueno, qué importante también, digo, que estos temas no perderlos de agenda, hablarlos y no dar, digamos, porque mucho ya también es una cuestión como media establecida en ciertas personas compatriotas, ¿no? De bueno, las Malvinas es ya un caso perdido y no es así. El tema es que al hablar de soberanía y al hablar de Malvinas, tomarlo como una, como una bandera en la búsqueda de reconocimiento de la soberanía territorial, ¿qué nos pasa a nosotros como habitantes de un país si empezamos a perder el espacio físico territorial, digamos? ¿Qué queda? Digamos, más allá de las banderías políticas, más allá de las ideologías, más allá de los gobiernos, más allá... Nosotros habitamos un suelo, un espacio físico, geográfico, ¿no? Sí.